Hola a todos, hoy vamos a hacer pompas o burbujas de silicona. También se le llama en inglés nano bubbles o nano tapes bubble. Fijaros, qué maravilla. Bueno, para hacerlas vamos a necesitar nano tape, por eso se llaman así, que se llama cinta nano, es una cinta de doble cara, como veis es transparente. Yo la he comprado en Amazon, os dejo el link en la descripción. Lleva un protector por fuera y pegamento por dentro. Luego, para que pegue por las dos caras, se quita el protector. Luego usamos también o una pajita de refresco, o yo prefiero usar la parte de fuera de un bolígrafo, y una tijera y un secador. Lo primero, decir que no es tan fácil que salgan, porque hay varias fases críticas. La más crítica es cuando la despegamos, veis, del Bolivic. También es crítico que hay que soplar de forma constante, si no va para adentro, para afuera, y otra vez el problema, ¡pum!, al sacarla. Pero al final salió. Vamos a ver cómo lo hacemos. Cortamos una tira como de 6 centímetros de cinta de doble cara y la ponemos alrededor de nuestro bolígrafo o de nuestra pajita. Juntamos los extremos, o sea, doblamos por la mitad y juntamos los extremos. Hay que tener cuidado que se pegue también muy bien a la parte extrema del bolígrafo. Habéis visto, ¿no? Es como si dejáramos alrededor una fililla. Ahora vamos a recortar para que queden lo más redonda posible cuando crezcan. Cuanto más cortamos, pues quedan mejor, no queda como una capilla, luego la vais a ver alrededor de la burbuja, queda pues más planito. Bueno, ahora quitamos el protector de la capa exterior. Hay gente que lo recorta ya sin protector, pero a mí me parece que para empezar es mucho más difícil. Pues ahora lo que hacemos es aplicar calor con el secador, con el calor fuerte, pues le vamos dando. Mi problema es que mi secador tiene mucho aire, entonces es difícil. Pues lo que hacemos es como unos 40 segundos aplicamos calor, depende del secador. Ahora tapamos el agujerito del Bolivic y empezamos a soplar. Si está suficiente caliente, saldrá la burbuja. Si veis que no sale y os cuesta hacerlo, pues entonces lo que tenéis que hacer es calentarlo un poco más. Y ya está. El truco es despegarlo rápido. Pues una vez que la hemos hecho, ¿veis? Pega muy poco en las manos y pega poco en las superficies. Fijaros, puede hasta botar, y se puede espachurrar, no mucho. En lo que nos ha quedado ahí un poco mal se puede recortar. Hay gente que las hace perfectas, a mí me falta todavía un poco de práctica. Pero bueno, se pueden pintar, se pueden rellenar. Si queréis que hagamos más vídeos de estas burbujas, dar un me gusta o ponerlo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente tutorial.